Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23 y contamos con la presencia de una gran invitada de muchísima trayectoria que además viene a hablar de su último libro y la pasamos a presentar. María Rosa Lojo nació en Buenos Aires en 1954. Es doctora en Letras por la UBA y dirige proyectos de investigación en el CONICET. Entre sus libros se destacan La Princesa Federal, Historias ocultas en la Recoleta y Las Libres del Sur. Ganó diversos premios nacionales e internacionales. El tiempo se vaciaba como un auditorio sin espectadores a la espera de las voces, las presencias y los acontecimientos que volvieran a darle resonancia y sentido a las paredes quietas. Esta frase corresponde a su última novela, Todos éramos hijos. La tenemos acá, así la presentamos. Muchísimas gracias, María Rosa, por estar en Hipertexto. Es un gusto. Bueno, la primera idea es la cantidad de géneros literarios que confluyen en esta novela, ¿no? El tema del teatro como una idea principal, la novela, por supuesto, la poesía, porque hay poemas tuyos, tengo En la entendido. novela, por principio, caben todos los géneros. Todos, totalmente. Es el género ómnibus por excelencia, ¿no? Pero digo, acá están de manifiesto. Acá están todos, sí, prácticamente todos. Y la historia, porque aparece un discurso que va contando ciertos acontecimientos históricos, ¿no? Sí, igual es una novela más que novela histórica, es novela de la memoria. Sí, totalmente. Está basada en la experiencia de mi generación vivida por mí cuando era adolescente y, bueno, una joven universitaria. Con muchas referencias en ese sentido. Sí, ¿no? hay muchas referencias, hay muchas lecturas desde ya, no solamente experiencia vivida, sino por supuesto lecturas, pero claro, procesadas para que sean literatura, si no nos quedamos en el dato. Pero en ese sentido es interesante esta diferencia entre novela y novela histórica o novela sobre la memoria, ¿no? Sí. Que es este caso. ¿Lo sentís como muy distinta a tus libros anteriores? ¿Como que apareció otra dimensión por ahí diferente? No es esencialmente distinto porque en general todos los libros que he escrito tienen mucho espesor. Y siempre hay varias puntas genéricas abiertas, ¿no? Siempre está la poesía, sí, el ensayo, por debajo de muchos de ellos, obviamente, las lecturas historiográficas, pero que aparecen transfiguradas y se podría decir metamorfoseadas por la imaginación, porque bueno, si no habría ficción, no habría cuento, no habría novela, claro, ¿no? Claro. Y el otro tema tiene que ver, por supuesto, con los años 70, contado a partir de una manera, bueno, bastante experiencial, ¿no? A través del colegio, en primer lugar, y en segundo lugar, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, la de Independencia, ¿no? Y sí, yo empecé en Independencia y después en la que estaba en la zona de clínicas, donde está la Plaza Jusa. Claro, y después pasó a Puan. Después pasó a Puan, yo en Puan ya no fui alumna. No, pero lo mencionás igual, mencionás por esto de que siempre había algo antes, ¿no? Claro, no, porque siempre la Facultad de Filosofía y Letras siempre estuvo en lugares que habían servido antes para otras cosas. Y que eran los lugares Foucaultianos por excelencia, eran el manicomio, el asilo. Y después la fábrica de cigarrillos, de tabaco. Sí, los lugares panópticos. Sí. En cuanto a la referencia de los 70, digamos, ¿te gustan en general las novelas que hablan sobre eso? ¿Consultaste alguna en especial? Yo pensaba, por ejemplo, en Ciencias Morales de Martín Coban, por el tema del colegio. La leí, ¿no? Le hice la crítica además, la novela. Mirá. Una novela interesante. Claro, pero también interesante es que te va despertando un montón de links, ¿no? Hacia otros libros, hacia otros autores. Y desde ya, después, bueno, a ver, otra reciente que leí fue la de Leopoldo Brizuela, que no es remite a los 70, hay un juego entre presente y pasado ahí. Sí, la que ganó el premio Alfaguara. Sí. Pero hay quizá, a ver, cuando decidí escribir este libro, que me costó bastante, porque es un libro realmente de esos que uno puede hacer cuando han pasado ya unos 30 o 40 años de los hechos, ¿no? Necesitas tiempo para poder escribir. Sí, por la carga existencial y vivencial que hay ahí. Recién uno se puede mirar desde otro lado cuando ha pasado ese tiempo, ¿no? Pero yo lo que no veía en muchos libros escritos sobre aquellos años, que hay un montón, era eso justamente, la dimensión de la vivencia, el drama humano que hubo, más allá de los partidos políticos, de los hechos históricos, de la investigación, que se ha hecho mucho y de muchos lados, las tensiones humanas que esa coyuntura desencadenó, vistas desde los adolescentes. Y desde los adolescentes que, como en este caso,
empiezan a asomarse al mundo a través de una visión humanista, cristiana, desde la teología de la liberación. No hay mucho sobre eso. Yo no encontré demasiado, salvo, bueno, hay libros, sí, bueno, Gabriel Seisdedos escribió sobre la masacre de los palutinos, hay bibliografía, bueno, Verditsky, por supuesto, tiene la historia de pero no por ahí la una iglesia, novela, ¿no? Pero no la ficción, claro. No lo que nosotros vivimos desde ese lugar en particular, desde esa otra iglesia, que también existió en la Argentina y que fue muy comprometida. Y vos tuviste además, ¿no? Contacto. Yo fui alumna del Sagrado Corazón. Que es donde transcurren. Sí, fui alumna de ese colegio, conocí curas y seminaristas tercermundistas, vi la transformación de las costumbres de los religiosos, que bueno, en efecto se iban de la protección de los muros conventuales o escolares y se iban a vivir en casas donde estaba la gente común o la gente muy pobre muchas veces. Para ayudar. Sí, la idea era vivir con los pobres para poder ayudarlos. Esa era la idea. Y bueno, salir un poco de la campana de cristal, de la protección que podían darles, bueno, a órdenes incluso muy intelectuales, como la de los jesuitas, que fue una orden que conocí bastantes representantes de la orden jesuita, porque venían a mi escuela, daban charlas. Algunos llegaron a ser sacerdotes y después dejaron, otros no llegaron a ser sacerdotes porque se enamoraron y se casaron y optaron por una vida de familia, sin dejar de tener una profunda inquietud religiosa, ¿no? Claro. Y bueno, yo conocí a toda esa generación que eran un poco mayores que nosotros. Eso también está muy marcado en el libro. Sí, te iba a decir, todo lo que estás diciendo aparece, ¿no? De claro, alguna manera. Es decir, yo tenía 16 años en el 70. Pero los profesores y los sacerdotes o aspirantes a sacerdotes que nosotros veíamos y que eran nuestros educadores, y tenían 10 años más a veces, 10, a lo sumo 12, 15 años más como mucho, ¿no? O sea, éramos todos gente muy joven, que estaba haciendo un camino de exploración de la vida, del mundo, y que, bueno, precisamente por esa juventud, se entregó a causas de manera muy frontal y muy ingenua también. Y le faltó perspectiva, no tuvimos tiempo. Claro. Todos los acontecimientos se precipitaban a una velocidad vertiginosa. En 5 años la Argentina se dio vuelta así, ¿no? Pensemos entre el 70 y el 75, 76, todo lo que ocurrió. Bueno, un soplo, ¿qué son 5 años? Nada. Bueno, y para eso es fundamental el personaje, digamos, este personaje femenino que es la protagonista de la novela, con ese sobrenombre que le ponen, que tiene tanta simbología, ¿no? Sí. Freak, digamos. Sí, es la rara, la desajustada, la extraña. Pero antes de que no se usara ese término, está marcado eso, ¿no? Sí, eso sí fue una construcción así literaria muy pensada, que tuviera ese sobrenombre, porque así era como se sentía el personaje, realmente, como una freak. Claro, pero como lo que hoy llamamos una freak, un ser también por tener que asimilar todos esos acontecimientos que decías de manera tan vertiginosa, ¿no? También tiene que ver con eso. Sí, además que ella tiene su propia carga familiar, porque en definitiva, bueno, el padre es un exiliado republicano que perdió la guerra civil, que viene de batallas con la historia muy duras, ¿no? Y que entonces ve desde afuera, pero también desde adentro, las posibilidades trágicas que hay en todo lo que está ocurriendo, en todo ese fervor revolucionario muy genuino que muchos jóvenes sienten. Y bueno, desde su lado de republicano de izquierdas, piensa que no confía en Perón y piensa que los va a defraudar. Claro. Y que las cosas no son tan simples, que no se llega a una revolución de manera tan fácil. Y es el contrapeso que ella tiene, ¿no? Esa visión del padre, bastante escéptica y bueno, que viene de la adversidad, y la visión muy voluntarista y muy entusiasta, muy fervorosa de sus propios compañeros de generación. Y es interesante cómo se mezcla con esto, por ejemplo, el tema de los símbolos patrios de la escuela, ¿no? Todo lo que va aconteciendo. Esa atmósfera que está muy bien contada, la atmósfera de la escuela, todo lo que va sucediendo, en el momento ya se hace pisa, creo que es el primer día de clases. Es cierto, yo me hice pis el primer día de clase. No te lo iba a preguntar así, mirá vos. Está muy bien contado eso. Muchos chicos les pasa eso, no fui la única. Me imagino, pero está muy bien contada esa En una época además en que no había jardín de infantes, casi no había muy poco, yo no fui al jardín de infantes, por ejemplo. Así que aproveché esa experiencia personal para incorporarla a la novela, porque sé que responde a lo que sintieron muchos chicos y chicas, así, en un primer día muy intimidatorio. Antes no había jardín, no había adaptación progresiva, las filas, nada. Todo, claro. A uno lo depositaban en una escuela totalmente desconocida, donde se cantaba el himno nacional, frente a seres absolutamente extraños,
sin solución de continuidad, no era así un corte. Cuando hablabas de las dificultades para escribir la novela, ¿a qué dificultades concretas te referís? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades? Y las mayores dificultades, bueno, una que me ayudó a superarla al tiempo fue la capacidad de desdoblamiento, de esa maraña de hechos presenciados, vividos, de todo lo que es la carga grande del testimonio. Uno puede tomar distancia y desdoblarse cuando ha pasado el tiempo suficiente. Bien, eso fue una dificultad durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Es decir, cómo leer todo eso que nos había pasado a mi generación. Porque, bueno, más allá de los hechos concretos que, por supuesto, alimentan la novela y que algunos ocurrieron, es una novela generacional, es sobre, es una novela lo que le pasó a la gente de mi edad, ¿no? A los nacidos en los años 50. En ese sentido decía que era distinta, ¿no? Aparece como un elemento, ¿no? Todo así distinto. Hablando de lo generacional, te quería preguntar una pregunta importante acerca de Sábato. Vos escribiste... Bueno, trabajaste mucho la figura de Sábato, que en general, viste, últimamente suele estar bastante subestimado o por otras razones, inclusive que no tienen que ver con su literatura. Te quería preguntar cómo pensás que se lo lee hoy a Sábato y si es que se le da alguna importancia y si hay cierta justicia con sus libros. Mira, hay un núcleo académico dentro de nuestro país que no lo estima, pero eso no representa la lectura general de Sábato. No, pero digo más amplio en cuanto a los lectores en general. En cuanto a los lectores en general, yo siempre vi un gran entusiasmo en los jóvenes por la lectura de Sábato, porque es un autor que ha sabido describir muy bien el proceso de la adolescencia. La búsqueda, o sea, la angustia del adolescente, la búsqueda de soluciones a esa angustia. El túnel, sobre todo, muy leída por los chicos. El túnel, sí, y Soledades y tumbas también fue una novela muy leída. En centros académicos del exterior se sigue considerando a Sábato un escritor latinoamericano fundamental. Mirá. No ha variado esa opinión y, bueno, hace poco yo coordiné un dossier para la revista INTI de Providence, de homenaje a Sábato, que, bueno, se hizo empezó a hacerse poco antes de que él muriera, ¿no? Y, bueno, ahí se me ocurrió invitar a jóvenes críticos, porque hay una joven crítica que se ocupa de Sábato, a una investigadora polaca, dos investigadores polacos, uno radicado en España y otra investigadora en la Martinica, un investigador español que hizo su tesis de doctorado sobre Sábato y una cubana. Y creo que salió un dossier muy interesante de gente joven, de gente que está entre los 30 y los 40 años. ¿Qué relación hacía entre Soledades y tumbas, que habla este fragmento tan interesante sobre Lavalle, ¿no? Y toda la historia con Dorrego, pero sobre todo con Lavalle, todo el itinerario? Acá hablas también de Plaza Lavalle, que no sé si es algo muy sabido, lo de la mansión de Felisa, creo que era. Felisa Dorrego de Miró, Dorrego. Claro, eso, bueno. Es fantástica esa anécdota. Está en Historias Ocultas en la Recoleta, justamente que a esta señora, que es la sobrina de Dorrego, le construyen la estatua de Lavalle enfrente de su propia casa. Era realmente una injuria, un insulto horrible, una afrenta, y ella mandó tapiar todas las ventanas que daban a la plaza. Y a partir de ahí nunca más se abrió eso, digamos, mientras ella vivió, por lo menos. El palacio desapareció, pero es como un símbolo realmente de la intolerancia argentina, de la ferocidad, de la incapacidad de reconciliación o de respeto por el otro, ¿no? Sí, después la tiraron abajo para ensanchar la plaza. Sí, después igual terminó. Me quedé pensando un poco en lo que vos marcás de las diferencias de la novela. Sí, lo que tenés razón, que eso lo hablaste un poco antes de que empezáramos, sí es como una suma de géneros, ¿no? El libro, sí. Quizá más que, aunque a mí me gusta siempre el juego. Más que en otros aún, sí. Y el teatro le da un ingrediente fundamental, y como marcó una muy buena crítica, que es Margaret Averbach, que es una crítica muy sesuda en Ñ. Bueno, hay el debate político, la disputa teológica, metafísica, y el teatro omnipresente, porque es el gran disparador de la acción. A partir de la obra de arte. Ahí se reúne este grupo de chicos y chicas que van a colegios religiosos que no son mixtos, se reúnen por el teatro para representar, todos eran mis hijos, y termina la obra con una obra de teatro dentro de la novela, que es un poco el símbolo de todo lo que ha pasado, y la única posibilidad de encuentro y de comprensión mutua que tienen muchos de estos personajes, porque parte de los hijos mueren. Y a partir del símbolo de las ramitas, ¿no? También que está de las ramitas que empieza con la obra de teatro. Lo recomendamos, Todos éramos hijos, de María Rosalojo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan Pablo. Y gracias a ustedes por estar de otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.